Ahí está, grabando. Bueno, nos perdimos. Leo, está siempre atento. Gracias, Leo. No, yo le estaba por decir lo mismo, pero no lo quería cortar. No, mejor córtenlo porque si no, después no queda grabado. Bueno, decíamos entonces que el versículo 17 es aquel versículo que nos habla primeramente de nuestra herencia, pero muchas veces con nuestra herencia el Señor permite que tengamos sufrimiento. Y estos sufrimientos una vez no los quiere pasar, sino nadie quiere sufrir, menos ahora. A veces en la antigüedad tenía esa paciencia del sufrimiento, ¿por qué? Porque había padecimiento de todo tipo de enfermedades. Imagínense un resfrío sin tener un paracetamol, una gripe, fiebre, hablamos cosas elementales que vamos a decir enfermedades un poco más complicadas. ¿Es así? O a veces el frío, el calor, sin aire acondicionado, sin estufa. Eso solamente con respecto a la vida, con respecto a veces a la alimentación, que tenían un monoalimento, ¿no? Hay gente que vivía comiendo siempre lo mismo, de lo casero. Claro, a veces uno no sufre porque no conocían otra cosa, pero a veces cuánto padecimiento había. Si había una sequía, ese año iban a padecer comer mal, y si había mucha abundancia de agua, se le iban a poner las cosechas. Y qué digamos, desde el punto de vista político, o por el capricho de los reyes, o por la persecución. Hoy en día nosotros quizás no estamos acostumbrados a sufrir, pero a veces tenemos que estar dispuestos, que puede ocurrir en nuestra vida momentos de padecimiento y momentos de dolor. Ignacio, me parece que hay alguien que mi mamá creo que quiere entrar, no sé si la tiene que admitir. Leticia Ripari, sí, gracias. ¿Estamos? Hola, Leti. El verso 16 dice, porque tengo por cierto, hola, Leti, de lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Y esto también a veces nosotros estamos muy aferrados aquí abajo, y entonces no vemos la bendición eterna que nos espera. Estamos tan atornillados, digo, a esta vida, ¿no? A las cosas de aquí abajo, cosas muy distintas que había en los cristianos del primer siglo. Hemos hecho de padecer la persecución, así a tener una visión más realista de la gloria venidera. Y a partir del verso 19 comienza ahora a hablar de la creación. Y llama la atención. El apóstol dice, así como el ser humano padece en esta tierra, también la creación padece. ¿Es así? Porque dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que la sujetó con esperanza. Y esto habla nos lleva a la creación misma, nos lleva a que la creación de Dios era perfecta, ¿no es así? Allá en Génesis 2, el verso 8, dice que toda la creación era todo buen árbol, era delicioso a la vista y útil para comer. Entonces toda la creación era así. Pensemos que cuando a veces los arqueólogos encuentran en la Antártida plantas tropicales, o encuentran en la Siberia, en los estómagos de un mamut, plantas tropicales. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla que la Tierra era un paraíso perfecto. Tristemente, con la caída del hombre, ¿no? Dios le dijo a Adán, ahora vas a ganar tu alimento con el sudor de tu frente. Te va a producir cardo y te va a producir cardo y espinas la tierra. Y entonces allí cuando aquellos que van a realizar una cosecha, ¿no? Plantan la buena semilla
y al lado le salen montones de yuyo que a veces, como dice en la parábola del sembrador, ahoga la semilla. Es decir, hay toda una tarea de esfuerzo constante en el ser humano para vivir. Pero más aún, la tierra se ha ido desgastando. Esto llama la atención, ¿no? Porque acá el apóstol habla como que la tierra entera está esperando la redención, en el sentido de que así como nosotros esperamos la redención de nuestra alma, que seremos, como dice la palabra, semejantes a Él cuando Él venga, que seremos o que estaremos en su presencia, o que nuestros cuerpos van a ser transformados a su imagen, que seremos glorificados. La tierra, que cada vez padece más, ¿la qué? La degradación, por el mal uso de la misma, ¿no? Los recursos naturales, el petróleo, cada vez se va desgastando más esta tierra. Entonces, El abuso del ser humano. también tiene que ser redimida. También, como dice al final, sabemos que al final de los días, después del milenio, como dice la palabra, Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces por eso dice acá, cuando dice, fueron sujetas a vanidad. Y acá la palabra vanidad uno generalmente la asocia a la cosmética, a la vanidad de la belleza y ese tipo de cosas. Pero acá la palabra vanidad significa el sinsentido, la frustración que experimentó desde la caída toda la creación. Toda la creación experimentó la frustración por el pecado. Y el apóstol dice que todo eso va a ser en algún momento redimido. Va a volver a tener las características de la misma creación de Dios. Dios lo permitió. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Entonces, si nosotros nos toca sufrir en este mundo, no es porque Dios desea que nosotros suframos, sino porque estamos en un mundo en el cual el pecado hace que el ser humano sufra. La enfermedad, ¿no? Los problemas de alimentación, los problemas ambientales, los problemas de convivencia, las guerras. Ayer escuchaba un informe de los Médicos Sin Fronteras que en Siria hay un campamento donde hay 3.000 personas, otros en distintas ciudades, esos campamentos de gente de refugiados que solamente le dan un poco de alimento diario y que no tienen futuro porque en ningún país lo quiere recibir. Nadie los quiere recibir. Hay una isla en Grecia, hay una isla en Italia donde están todos estos refugiados y están ahí tristemente, sin un destino. ¿Cuántas veces gracias tenemos que dar a Dios que nosotros estamos en Argentina, ¿no? A pesar de nuestro gobernante, ¿no? Aún así podemos comer todos los días. Entonces, aquí estos textos, el verso 21 dice que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que la tierra también va a ser redimida. Cuando nosotros seamos glorificados juntamente con Él. Por eso dice el verso, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Es decir, hablando del sufrimiento de la creación por el pecado, ya lo habíamos dicho eso. Y no solo ella, mas también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de este cuerpo. El apóstol decía, este cuerpo externo, ¿qué cosa? Se va desgastando. ¿Producto de qué? Producto del pecado. Yo ya no me puedo agachar mano. Otra vez me quise hacer
el jovencito no había que colocar una chimenea acá en mi casa, me subí arriba del techo, puse la chimenea. A la tarde cuando me bajé me dolía todos los huesos, no, no había ni una parte del cuerpo que no me doliera. Claro, ya me di cuenta que ya no estoy para esas tareas de hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque este cuerpo se ha desgastado. ¿Es así? Pero qué cosa preciosa que nosotros tenemos una esperanza distinta. La esperanza de la glorificación de nuestro cuerpo. Cristo vino a salvar no solamente el alma y el espíritu, sino aún este cuerpo que un día ha de ir a la tumba, de la tumba un día se levantará con una característica distinta, sin corrupción, sin pecado, semejante al cuerpo de nuestro Señor. Por eso dice acá que hay ese gemir, ese dolor, ¿no? Producto del pecado, producto de que estamos sujetos a servidumbre. El verso 24 dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza no es, mas la esperanza que se ve no lo es, por supuesto. Es así, porque lo que alguno ve no espera. ¿Qué esperanza se habla? La esperanza es de la redención del cuerpo, sin duda. Pero si lo que no vemos esperamos con paciencia, esperamos que esa sea nuestra actitud. Paciencia cuando nos toca sufrir. Eso habla de la templanza del cristiano. Hay cristianos que yo conocía a un hermano, ¿no? Un cristiano, que mientras la iba bien, no se imaginan lo que era ese muchacho, cantaba, oraba. Le pasaba algo, dejaba de venir a la iglesia, maldecía, estaba o en el cielo, o como se decía, vos estabas un día en el cielo, un día estabas en el infierno. Es decir, no había aprendido a que las cosas que nos pasan es producto de nuestra naturaleza caída. Y en el mundo, dice el Señor, ¿qué pasa? Tendremos aflicción. No hay alternativa. Yo tengo 68 años y ya me voy a empezar a enfermar. Sí. No, Ignacio, no digas, está bien, yo no digo eso, pero es así. ¿O no? Es que mucha gente que cree que porque, bueno, yo tengo mi hermano que él decía que con este tema del virus, qué sé yo, que él hacía todo lo que tenía que hacer, se iba, como que no se cuidaba porque él era hijo de Dios y a él no le iba a pasar nada. Y hay gente que toma así, como que el cristiano no le pasa nada porque por ser hijo de Dios. Y la verdad es que no es así. Si vos no te cuidás, te vas a enfermar. O sea, bueno, hay muchos pastores, no sé en qué regiones de Centroamérica o de África, estos pastores que son a veces que no tienen mucha educación bíblica, que no se iban a enfermar, entonces no se cuidaban para nada y murieron un montón de pastores producto del coronavirus. Y no, hay muchos que dicen que si te enfermas es por cuestión del pecado, porque estás en pecado. Claro, exactamente. Entonces, a ver, hermanita, ¿por qué pecado? Entonces anda, es así. La enfermedad me va a tocar, a mí me va a tocar. Si la ley para Ignacio Ramiro, ¿cuál es? Que me muera. Pero no sé, o sea, eso no implica que no cuidemos el templo de Dios, ¿no? Dos cosas distintas. Yo no fumo, no hago esas cosas, no me emborracho, cuido, pero aún así, haciendo todo. Se sube a la chimenea, se sube a la chimenea. Bueno, pero eso es trabajo, el trabajo es salud, ¿no? No, porque están también las religiones que dicen que como el cuerpo no va al cielo, hagamos con el cuerpo lo que querramos, total. Sí, eso eran los griegos, ¿no? Los epicúreos. Pues, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro. No nos vayamos a ese. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? El versículo 23 es interesante, ¿no? Así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Sin lugar a duda, el Espíritu está en nuestro interior, ¿para qué?
La palabra griega es el paracleto, el que está al lado tuyo, no el paramédico, el para a los enfermos, el que está para ayudar. Entonces, el Espíritu está para ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿No? Ayuda a nuestra flaqueza. ¿Por qué? Porque el apóstol reconoce que nosotros somos flacos. Tenemos debilidades de pecado, tenemos debilidades de pensamiento, tenemos debilidades de forma de actuar, tenemos debilidades culturales. Hay de todo tipo de debilidades en el ser humano, ¿no? Y entonces tenemos debilidades de nuestra crianza, ¿no? Hay gente que, hay padres que nos crían con temor, ¿no? No salga afuera, cuando yo era chiquito, no salga afuera que viene el cuco, decía. Entonces, me asustaba. Cuando vos salgas, te das cuenta que era una macana. Pero te tenían ahí asustado para que no salga afuera. Claro, los padres decían para no salgas de noche por ahí, que no te pierdas, que no te pase nada. Pero bueno, son fraquezas, son miedos. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y acá hay una enseñanza clara. Cuando pedimos, ¿cómo lo pedimos? ¿Lo pedimos de acuerdo a la guía del Espíritu? ¿O solo pedimos las necesidades temporales? Nosotros tendríamos que hacer una lista, ¿no es así?, de nuestros pedidos, de nuestras oraciones. Quizás este método moderno de grabar nos sirve, ¿no? Tendríamos que grabar alguna oración nuestra y después escucharla. Porque a veces no escuchamos la oración. ¿Y qué pasa? Y la oración nuestra se transforma solamente en una letanía de pedidos. Y te pido por esto, por esto, por esto. No está mal pedir por todas las cosas que tenemos necesidad. Pero qué interesante sería que nuestros pedidos estén guiados por el Espíritu. Quizás antes de comenzar nuestra oración tenemos que decir, Señor, guía mi oración. Espíritu que estás dentro mío, guía mis pedidos. Guía la actitud. Pero aún más dice que el Espíritu gime dentro nuestro. ¿Y a qué se refiere ese gemido? Ese sufrimiento. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es el gemir del Espíritu Santo dentro nuestro? Y cuando uno está yendo por un camino equivocado, el Espíritu es como que sentís algo por dentro tuyo que sabes que está mal lo que estás haciendo. La exhortación del Espíritu a mostrar en el camino del pecado que estamos. Muy bien. ¿Qué más? Aquí dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, está hablando de... Sí, creo que Jesús también hace la misma tarea, ¿no? Al orar por los que el Padre le había entregado, a interceder por ellos. Creo que sigue haciendo esa misma tarea el Espíritu, por nosotros, por nuestras indecisiones, por nuestros malos actuar. Creo que esa intercesión, así como la de Jesús, el Espíritu sigue haciendo esa misma tarea. Jesús lloró por sus discípulos, lloró por Israel. Esa misma tarea de cuidado, decís vos, Mariano, ¿no? El Espíritu... Muchas veces sentí que el Espíritu Santo era como un filtro entre Dios y nosotros. Yo me imaginaba como si vos, por ejemplo, no tenés preparación y tenés que ir a hablar con alguien de mucha jerarquía. Y por ahí tenés en el medio un asesor o una persona preparada que va a traducir lo que vos le querés decir a esa persona con otras palabras para que llegue de otra manera. Y yo muchas veces tomé como que era eso, el Espíritu Santo delante de Dios entre Dios y nosotros, ¿no? Como que Dios nos conoce más que lo que nosotros nos podemos conocer. Entonces, pide mucho más, de una manera muy especial por lo que nosotros en realidad queremos decir o necesitamos, ¿no? Porque Él nos conoce más que a nosotros mismos. Exactamente. Es decir, que el Espíritu sí es
es el humo que sale del incensario y que va al cielo y lleva las oraciones de los santos. ¿No es así? Entonces, en alguna... Porque nosotros podemos ser torpes muchas veces en decir o en pedir, pero creo que el Espíritu conoce realmente las intenciones de nuestro corazón, sí, y entonces intercede también ante Dios. Claro, por eso decía que quizás es importante cuando vamos a orar, en el proceso de la oración, encomendarnos para que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Y quizás a veces tenemos que esperar un ratito. Espíritu Santo, Señor, que guía mis oraciones, y esperar a que comience a fluir desde dentro de nuestro corazón la oración. Y no que sea esa cantinela que hacemos siempre de una oración rápida, una oración que a veces es solamente pedidos y nada más. Sí, Nicolás. Ignacio, una pregunta. ¿Esto tiene que ver con cuando habla la palabra que dice orar en el Espíritu? Ni lo dude. Orar y adorar. Sí, sí. Orar y adorar en el Espíritu. Vieron que hay una palabra, no me acuerdo ahora el versículo, que dice orando en el Espíritu. Sí, dice. Está en Filipenses al final. Fíjate, el versículo que sigue también está en relación con esto, porque dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. ¿Qué es el que escudriña los corazones? Como decía Elba. El Espíritu Santo. No, porque fíjate, Espíritu está con mayúscula, fíjate. El que escudriña el corazón sabe cuál es el intento del Espíritu que está en el corazón. Dios. Es como que Dios, como Cristo, como a esa relación que hay en la Santísima Trinidad, está presente en la oración. Y allí la reverencia y la profundidad que tiene la oración para ponernos en comunicación con nuestro Señor. Y a veces nosotros la bajamos solamente al lugar de la petición. Si nosotros Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Cómo sigue? En el cielo como en la tierra. ¿Qué va? El pan nuestro de cada día. Fíjate, después de son 10 frases, o 12. Recién la sexta frase tiene que ver con ¿qué? Con pedir. Con lo temporal. Todo lo otro tiene que ver con la acción de Dios en nosotros. Cuando dice, venga tu reino, no es solamente que venga tu reino a esta tierra, sino que venga tu reino a nosotros también, dentro de nosotros. Por eso siempre los apóstoles le decían al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Y nosotros le vamos a tener que decir el Espíritu, Espíritu, enséñame a orar. ¿Cuánta responsabilidad tenemos que tener aquellos que enseñamos en la oración? Porque a veces, cuando hablamos de la oración, no tocamos esto, claro, porque nos parece medio duro, ¿no? Decirle al creyente, ya hermano, vos estás orando más. Dios no te va a escuchar. Claro, decís a algunos, dice, este es un desgraciado, ¿qué piensas? Tengo fe que Dios me va a escuchar. No, porque a veces tenemos que enseñarle a orar, porque si no aprende a orar como corresponde, tristemente sus oraciones nunca van a ser escuchadas. Y porque igual, como leíamos el otro día, cuando estábamos en el grupo, ¿se acuerda Ignacio que justo tocamos el libro de Mateo, donde Jesús le enseña a los discípulos a orar? Que yo le dije, les conté a ustedes que a mí me chocaba mucho eso al principio, cuando Jesús dice que cuando oremos no lo hagamos con vanas repeticiones, y como lo hacen los hipócritas, que usted después me explicó el contraste histórico, pero a veces me afligía eso también, ¿no? El no saber cómo orar. Hay mucha gente que te dice, cuando vos le decís orar a Dios y pedirle algo, te dice, pero yo no sé orar, no sé cómo se hace. No importa, es así. Son dos cosas distintas. La ignorancia que tiene el nuevito, Dios la perdona siempre. Es como cuando el nene empieza a hablar. Los padres igual lo entienden. ¿No es así?
Cuando el nene empieza a hablar, el único que entiende al nene es el papá y la mamá. Para los demás, dice papi, y luego, fíjate que dijo, fíjate que yo no dije ni medio, pero como no soy el padre. Nico, dale, antes que no. Sí. No me quiero extender mucho. Quiero aclarar una idea porque no lo tengo bien claro, Ignacio. Por eso le pido si me puede ayudar con esto. Dale, dale. A veces No me trates de usted, como, por favor. bueno, como que tengo en mi cabeza una doctrina, por así decirlo, una enseñanza, como que si nosotros no sabemos orar, por el versículo 26, que dice que el Espíritu intercede por nosotros, es como yo había escuchado una vuelta hace un montón, como que nosotros orábamos y el Espíritu transformaba nuestra oración y se la llevaba al Padre. Como que eso no es verdad. ¿No? O sea, como que nosotros, por más que oremos lo que oremos, el Espíritu intercede por nosotros y esa oración se la lleva al Padre. Sí, Eso es erróneo, eso está mal. Ahora pregunté. ¿O no? No sé, por eso le pregunto, no sé cómo es. Mira, la oración tiene algunas cosas, tiene un esquema que nosotros tenemos que respetar. Si nosotros no respetamos el esquema básico de la oración no se escucha. Si yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por el hermano Pedro, te pido por el hermano Juan que se sane. Y termino, gracias Padre, amén. Primero, la oración tiene que terminar y te pido todas estas cosas en mi nombre, en el nombre de Jesús. Segundo, tiene que ser hecha en el Espíritu, me tengo que encomendar al Espíritu. Pero cuando empiezo, digo, Padre, lo primero que tengo que hacer, tengo que ponerme a cuenta con tengo que pedir perdón por mis pecados. Si yo no confieso delante de Él, los pecados que yo tengo impiden que yo me comunique. El Señor Jesucristo, cuando lava los pies de los discípulos, ¿por qué le lava solamente los pies? Porque habla de que lo que se te pega en el día. Nosotros ya somos salvos. Allá dice Juan, si nosotros no confesamos, Él no nos puede perdonar. Entonces, la alabamos al Padre, en el nombre del Hijo, a través del Espíritu Santo, y con confesión. Y después podés pedir. Pero primero tiene que haber como una comunión con Él. Te tenés que poner en comunión con el Señor. Pasa que nuestros pecados son un obstáculo entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Por eso Dios no nos escucha. Lo dice siempre en el Antiguo Testamento. Vuestros pecados han hecho separación. Por eso, para que si el Espíritu lo va a tomar, pero si yo estoy en pecado, no confesado, esto no significa que no tengamos lucha, que no seamos. Nosotros todos podemos tener lucha. Otra cosa es que nosotros estemos endurecidos en un pecado. Suponete, los que estamos casados, voy y me peleo a morir con mi esposa y después voy y me pongo a orar. Yo escucho mi situación. Y no, tengo que estar primero a cuentas con mi hermano. Porque allá Pedro, ¿sabe qué dice Pedro? Que los maridos tienen que... Tenemos que tener buena relación con nuestras esposas para que nuestras oraciones no sean impedidas. Están en el horno los hombres, ¿eh? Por supuesto que los hombres estamos en el horno. ¿Sabes por qué, Elba? Porque el hombre tiene la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Y eso los hombres se olvidan. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así vosotros, maridos, tienen que amar a su mujer y estar dispuestos a dar la vida. Y a la mujer solamente le pide, ¿qué cosa? La obediencia. Dos cosas terribles para que la mujer obedecer, terrible. Para el hombre estar dispuesto a dar la vida, otra cosa terrible. Pero fíjense, si no, no va a haber una profunda comunión. Entonces, ¿a dónde nos llevaba esto? Que las oraciones tienen una estructura que nos espiritual, no una estructura de palabra, no una estructura semántica, es una estructura espiritual que tenemos que cumplir. Los pecados hacen división entre Dios y nosotros. Y si yo cometo un pecado y estoy en pecado, ya no escucha. Es así, mira, y nos guste o no nos guste, ¿qué voy a hacer? Dice la Biblia eso, la Biblia dice eso. No, nadie conocía el texto ese de Pedro. Mira,
Es terrible, Pedro. Para que arreglate con tu mujer para que tus oraciones no sean impedidas. Entonces, y así podemos poner otras cosas. ¿Es así? ¿Por qué? Por eso necesitamos que el Espíritu nos guíe. Porque cuando dice el Espíritu nos guía, ¿sabes qué va a pasar? El Espíritu, lo primero que te guía es a la confesión. ¿Qué nos dijo Nicolás? Jesús. Jesús dijo, ¿qué cosa? Que el Espíritu me redarguye de pecado. ¿Y vieron cuando vamos a orar, el Espíritu nos redarguye de pecado? Yo siempre cuento la misma historia de una hermana que decía, un día me puse a orar y le dije, Señor, muéstrame mi pecado. Y al rato le dije, Señor, para, no quiero saber, no me muestres más. Es decir, le había mostrado muchas cosas de su vida que tenía que corregir. Lo mismo. Entonces, vamos a lo que decía Nico. El Señor no perfecciona quizás nuestra palabra, nuestras cosas, pero si no hay una profunda confesión, es la madre o el camino para que el cielo de los cielos se abra. Y eso lo dice Juan. Y si los cielos se abren, Dios responde. Lo dice Juan, capítulo 5, al final. Muy bien. A veces creo que como cristianos no le sacamos realmente el jugo, por decir de alguna manera, a lo que es el Espíritu Santo para nosotros como hijos de Dios. Porque cuando leemos, tiene cumple muchas tareas el Espíritu Santo, ¿no? Es el que nos redarguye, es el que nos consuela, tiene muchas características. Y creo que a veces no lo vivimos plenamente con todo lo que Él es para nosotros. No digo que le damos menos importancia que para nosotros es Dios y Jesús y nada más. Pero a veces como que lo ponemos en un costado más, como quitándole, no sé cómo explicar. Podría ser, mirá, no sacándole jugo. ¿Para qué Jesús nos dejó el Espíritu Santo en la tierra, no? Es decir, el Señor que dijo, no los voy a dejar solos. Claro. Y no le tomamos el poder que tiene eso para nuestras vidas. No te voy a dejar solo, entonces te iba a mandar el Espíritu Santo a tu vida. Entonces, para que nunca más vos te sientas solo. Un cristiano nunca está solo. Un cristiano nunca se tiene que sentir angustiado. Y si se siente angustiado, tiene el Espíritu que lo ayuda. Y si siente alguna dificultad, el Espíritu está. Y si le falta sabiduría, el Espíritu está. Y si le falta inteligencia, el Espíritu está. Para todo. Que entendamos que el Espíritu es Dios mismo. Es Jesús mismo. Y creemos en la Santísima Trinidad. Yo para mi trabajo personal, ¿sabe cuántas veces le pedí al Señor que me ayude para el trabajo manual? ¿Por qué? Porque ahora en eso necesito la sabiduría de Dios. Yo no todo lo sé. Muchas veces me ha tocado cuando empezaba a trabajar que me daban un trabajo y yo yo decía, ¿y ahora cómo salgo de este lío que me estoy metido? Bueno, oraba, estudiaba, ¿no? Me fijaba, buscaba algún libro, algo, porque en esa época no había YouTube ni nada, ni un tutorial para que te enseñe, sino que vos tenías que investigar por otro lado. Pero sí, el Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu está dentro de nosotros. Si nosotros aprendemos y nos aferramos de ello, nuestra vida cambia. A mí me... Nancy Aquino, que está levantando la mano hace rato. ¿Qué la levanté? Hace un rato la había levantado también. También como es modo de vida, realmente estar con él y buscar su presencia continuamente. Nos pasa también en el trabajo. Vos nombrabas el trabajo y acá también con el tema de la comida, de lo que es un pedido ya, todo ya, la presión, solamente a veces la gente dice porque tengo hambre, ¿cuánto hambre? Justamente esa persona hambre no tiene, y entonces, pero sí tiene mucha ansiedad y mucho apuro. Y nos pusimos donde sacamos la comida, donde la envolvemos para llevarla,
pusimos el versículo, puesta la mirada en Cristo, ese versículo, y porque es un modo de vida, es un trabajo más. Así tengo que estar en el aula con los chicos o tenemos que estar con Cristian saliendo. También por eso nos desprendimos de algunos vehículos rápidos, motos y camionetas y qué sé yo. Entregar en bicicleta, ¿no? Porque la persona también tiene que aprender a esperar. Sí, no, de a poquito, ¿no? Y cuando le llevamos la comida, también se le predica un poquito. Para que... Por eso, fíjate, como todos nosotros, si nosotros aprendemos diariamente a depender del Espíritu, el Espíritu se va a manifestar más en nosotros. Cuanto más dependemos, más se manifiesta. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? No tenemos que orar como el publicano. Señor, te doy gracias por todo lo que soy, por lo bonito que soy, porque todo lo que hago, por la ofrenda que doy, ni soy como este publicano pecador. Nosotros no oramos así, por supuesto, pero a veces nos olvidamos de ponernos en comunión con Él, que es lo más importante cuando empieza la oración. Muy bien, 10 y 28. Estamos terminando, Mariano. Mirá cómo estamos, ¿eh? Muy bien. Iba a decir algo, pero mejor termine. No, decimos el pastor, te imaginaste, no, ya os oramos. No, dale. Me encanta el proceso de que Jesús tuvo con los discípulos, donde al comienzo, al estar con ellos, le hablaba en parábolas, en ejemplos, pero poco a poco los iba, como quien diría, exigiendo, apretando, desafiándolos a la meditación. Cuando él sube y está con su padre y baja y están durmiendo, no pudieron ni siquiera orar por una hora, no pudieron velar solamente una hora. Creo que en ese desafío nos tenemos que poner todos, ¿no? Cuando nos acercamos a Cristo y decidimos aceptar su invitación a la salvación, quizás no entendíamos muchas cosas, pero hoy en día nuestro corazón y nuestra mente tiene que sentir un poco de vergüenza a veces por no crecer en esto. Que nuestras oraciones sigan siempre iguales y no crezcan, que no, como estábamos hablando, que solamente las oraciones las usamos para pedir y no meditamos, no contemplamos la belleza del Señor y hablamos y no escuchamos. Ese proceso a veces lo desestimamos y pretendemos siempre estar bebiendo leche y no crecer en la alimentación espiritual, ¿no? Sí, qué interesante es en el Antiguo Testamento, ¿no? Una frase que a mí me golpea siempre, ¿no? Cuando Elí le dice a Samuel, vos le tenés que decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Sí, sí. ¿Dónde va a ocurrir? Ocurre a través de la Biblia, pero también que puede ocurrir a través del Espíritu. Sí. Que el Espíritu nos hable. Y ahí va a ser la más preciosa de las bendiciones. No vamos a querer salir de la oración cuando empezamos a sentir que el Señor nos habla. Una vez me dijo un pastor, nosotros tendríamos que decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y esperar que el Padre nos responda. Y después recién allí empezar a orar. Y a veces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y arrancamos. Yo soy el primero. No. Oraciones delivery. Exactamente. Ignacio, creo que Jesús había dicho que quería decir algo. Jesús, no sé si te quedaste con... No te vi, Jesús. Dale, tenés 2 minutos que si no nos echan a todos. No, quería contar algo cortito. A mí me gusta mucho ver los singles, ¿no? Y anteayer, vi un capítulo donde la mujer de la familia se queda sola porque se va el marido a pasear con las hijas y ella estaba haciendo algo para el servicio para ayudar al reverendo de la iglesia que le faltaban fondos y qué sé yo. Y ella estaba muy alegre y se queda sola. En eso se raspa con un alambre y se queda sola trabajando, qué sé yo. Y eso está ambientado en el 1800, ¿no? Y ella se corta y esa herida se le infecta mal, muy mal.
y la agarra un temporal feo, no la pueden ver los médicos, por H por B siempre le pasaba algo y el médico no podía llegar. Y en un momento ella agarra la Biblia en su malestar, estaba con fiebre y todo eso, y lee un versículo de los Salmos donde dice que si tu mano te ofende, córtalas, y tu pierna te ofende, córtala. Entonces la señora toma la iniciativa de, como no podía ver el médico, agarra una cuchilla, y yo en el capítulo pienso que se va a cortar la pierna, ¿no? Y ella lo que hace es una incisión, que no la muestra. Después al final de todo esto se encuentra el médico del pueblo con el pastor, que sería del pueblo, y el médico le dice al pastor, ¿cómo puede ser que ella en el momento justo, en donde ya no daba más, supo dónde tenía que hacer el corte, porque ningún médico se hubiese arriesgado tanto y lo hubiese hecho con tanta perfección? Y a mí me chocó mucho, ¿no? Porque es justo lo hace cuando ella está leyendo la Biblia, y es como que dan a entender en ese capítulo de que Dios llega justo en el momento en que vos lo necesitás. A mí ese capítulo fue tremendo para mí, porque me habló tanto. Yo digo, no puede ser que una serie así te hable tanto con un ejemplo tan claro. Para mí fue fascinante. Bueno, muy bien, que así sea, ¿no? Que el Señor nos motive. A vos te motivó a través de una serie, a otro a través de la lectura, a otro a través de un niño, a otro a través de un texto que escribe Nancy en el papelito que le manda a la gente. Dios siempre nos está motivando. Nosotros tenemos que estar, como siempre digo yo, permeables a la voz del Espíritu, porque el Espíritu siempre nos quiere hablar. Simplemente nosotros los rinconamos. Muy bien, hermanos, terminamos el domingo que viene el texto de los textos, ¿verdad? Que esa es la promoción. Bien. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. La cumbre del libro de Romanos. Qué bárbaro, ¿eh? Polémico, va a traer polémica eso. No. Elba, para vos empezaban vos esta semana cuando dice, porque a los que también conoció, también predestinó. Oh. A los que predestinó, así que vamos a tener. Eso en el seminario me trajo cada pelea, casi me echan. Bueno, que el Señor la bendiga, y bueno, le mandamos la reunión un ratito. Los quiero mucho. Bendiciones, hermanos. Esperamos que se termine la pandemia pronto y nos podamos ver. Abrazo a todos. Ay, sí, por favor. Abrazo.